Hola, muy buenas. Muy buenas a todos. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días para algunos lugares del mundo. ¿Cómo estáis? Rafael Calvente Marín. Vamos a ver si es posible que se nos una Rafael Calvente. Ok. Aquí lo vamos a tener en breve. Rafael Calvente Marín. Dios mío de mi vida. ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Luis? Muy bien. ¿Cómo estáis por Cádiz? Con un poquito de calor. Oh, ostras, mucha calor, estamos ya a 40 grados, Madre mía, casi, Rafa, madre mía, madre mía. tremendo, Es tremendo. tremendo. Vamos a dar, nada, un par de minutitos mientras entra la gente. Acuérdate, Rafa, de vocalizar bien, que hay mucha gente de Vale. fuera, ¿eh? Esto es Está hecho. una de las guerras que tengo yo con los gaditanos. Chicos, vocalizar bien. Bueno, sí, sí, he aprendido a vocalizar, Yo hablando despacito. os conté la anécdota, ¿no? De yo preguntando, oye, chicos, ¿quiénes podéis dar clase en otros idiomas, en inglés, en francés? Y un buen amigo nuestro, Ángel Oliva Pascual, me dice, yo, Luis, yo. Y yo le contesté, pero Ángel, si no sabes ni hablar en español, ¿cómo me vas a hablar? Bueno, fue muy gracioso, muy gracioso. Cuando Un un, fenómeno, cuando un gaditano se pone a hablar así rapidito, no hay Dios quien nos entienda. ¿Eh? está claro. Yo estoy con mi hijo igual. Rafaelito, que no me entero qué está diciendo, me está diciendo. Es tremendo. Y sobre todo cuando se enfada, ¿no? De quien le pille. Bueno, 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 ¿tú qué tal estás? ¿Bien? bueno, gracias a Dios. Bien, aquí también estamos en Madrid y aquí también tenemos un calor inusual. La verdad es que en este sentido, estamos un poco todos preocupados, la sequía, estas cosas y sobre todo los que nos gusta el tema del campo y bueno, creemos y sabemos que para todos el campo, la agricultura, etcétera, es algo necesario, importante y tal. Y bueno, desgraciadamente está sufriendo mucho el tema, ¿no? Y los Es agricultores tremendo. y el campo. Bueno, pues sin mucho más, señoras y Luis, señores, mira, voy a probar sin auriculares, a ver si se escucha bien. perfecto. Vamos a ver si la ¿Se escucha. se Pues escucha bien? se escucha perfectamente. Habla un poquito más. Sí, se escucha bien. Hola, hola. Perfectamente. Así Bien, que como bien. tú dirías, pa'l carajo los auriculares, ¿no? Totalmente. Bueno, queridos amigos, tengo de verdad el honor de estar aquí con, ante todo, un amigo, Rafael Calvente, pero además que creo que nos puede aportar muchísimo en un sistema que es el sistema oculomotor y su relación con la postura, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que en este caso, cada vez más, además, yo creo que todos vamos en la línea de los tratamientos, los abordajes multidisciplinares y, por ejemplo, en este ámbito, la importancia que tienen oftalmólogos, optometristas, pero que también al tener una relación con todo el tema postural, podólogos, entrenadores, preparadores físicos, etcétera. Esto, yo creo que hay una interrelación en todos estos conceptos de los que vamos a hablar en el día de hoy. Rafa, ¿a ti qué te llamó la atención del sistema oculomotor? Es decir, para dedicarte a él, ¿no? O sea, tú, y ahora después hablaremos, que eso sí que quiero entrar en ello, en tu desarrollo profesional, ¿no? Personal y profesional, porque en este ámbito, cuando es algo muy con vocación, pues mezclamos mucho, ¿no? Lo personal con lo profesional, pero entramos más adelante. Ahora
¿Qué te llamó a ti la atención? ¿Cuál fue el starter para decir y por qué el sistema oculomotor entra dentro de mi trabajo, entra dentro de mi valoración con los pacientes, etcétera? ¿Qué fue? Pues mira, Luis, la verdad que este sistema la parte ocular, tanto en la formación como de fisioterapia, cero. Es decir, estuvo totalmente olvidado en mi formación como fisioterapeuta. En la osteopatía empezamos a hablar de algo, pero tampoco muy en profundidad. Y la verdad es que de hace, pues te lo digo exactamente, de 14 años tiene mi hijo, 14, pues tenía 6 añitos más o menos, 6 o 7 años aproximadamente. Él tenía un problema. Yo creo que gracias a eso entré en el tema oculomotor. Tenía un problema, era un déficit de atención, la cabeza inclinada para un lado, él utilizaba el dedo como marcador, se despistaba muy frecuentemente, una letra un poco estresante, no le gustaba leer, en fin. Y fue casualidad de la vida. Es decir, un óptico optometrista me trajo su hijo para hacer un tratamiento de osteopatía. Yo le comenté un poco lo que me pasaba con mi hijo y él hizo una exploración y a partir de ahí me dijo, bueno, pues él tiene una foria importante que puede ser el origen de todo esto. ¿Foria? ¿Eso qué es? ¿No? Entonces, a partir de ahí, gracias a él, que me dio mucha información y estudiando mucho, mirando muchos artículos, empecé con el tema. Empecé viendo la importancia que tenían los ojos, y ahora cada vez más lo veo aún más, la importancia que tienen los ojos, yo ya que en 3 campos importantes. Uno de ellos es el que vemos todos los días en consulta, Luis, dolor, ¿no? Cervicalgia, cefalea, esa postura, esa cabeza del paciente girada hacia un lado, inclinado para un lado o para otro lado, el tema dolor, el tema postura. Vimos también que era interesante porque lo vimos con mi hijo, el estudio fue solamente con mi hijo, es decir, hace falta una muestra mucho más grande. Luego sí tengo que darle gracias a mi compañero y mi gran amigo Juanma de los Santos Perdigones, que investigó mucho sobre el tema aprendizaje. Yo creo que un día, Juanma, sería interesante que también hablara de este tema oculomotor y el tema de aprendizaje. Y eso es lo que yo vi en mi hijo, ¿no? Cómo mejoraba rápidamente la lectura, cómo mejoraba la escritura, ya la cabeza la tenía más centrada, no la tenía inclinada hacia un lado, no utilizaba el dedo como marcador, no le dolía la cabeza, que era importante, y eso fue otro campo de trabajo en la parte oculomotora. Y por último, Luis, algo muy extremadamente interesante que hemos visto en algunos casos en el tema deportivo. Eso fue muy curioso. Y hay un campo importante que investigar, pero entre ellos el tema postural. Y los ojos como captor de la postura en cadena descendente, es decir, cómo unos ojos pueden adaptar unas cervicales, unas dorsales y un problema de rodilla o un problema podal, o ascendente, ¿bien? Ahora tenemos una chiquita de hace, bueno, tiene 9 añitos, con 2 añitos tuvo un traumatismo craneoencefálico, con un problema ocular importante y ha generado una escoliosis. Y se empeña en la parte médica de colocar un alza, lo cual no lo vemos. Como tú bien dices, ¿no? El podólogo, el óptico, hay un equipo importante de trabajo y todos coincidimos. El problema no está en el pie, el problema está en los ojos. Y ha generado una escoliosis de origen oculomotor, porque son gemelas y su otra hermanita no la tiene. Ha sido puramente después del traumatismo craneal, ¿no? Entonces, fíjate cómo adaptamos la... Y luego la parte visual, el óptico dice, la visión está bien, ella ve claro, no tiene ningún tipo de problema, pero sí genera esa actitud escoliótica debido a la parte oculomotora. Fíjate Así que fue mi hijo el que me metió en el tema este. Fíjate qué curioso, ¿no? Lo que acabas de decir. Hace 4 días, hemos estudiado todos, el 90% de las escoliosis son idiopáticas, de origen desconocido. Fíjate cómo metes ahora un importante factor etiológico que puede ser este sistema oculomotor. Pero fíjate, Rafa, solemos ir al oftalmólogo y este nos suele ver el nervio óptico, la arteria oftálmica y problemas, otros problemas, ¿no? A nivel ocular que no están habitualmente, ¿vale? No todos. Me imagino que, cuidado, aquí, pero en general el oftalmólogo no entra en el tema optométrico. ¿Esto es correcto? Es correcto, Luis, es correcto. Por eso, gracias a este óptico optometrista,
porque si muchos de estos niños lo lleva a la parte oftalmológica, y como tú bien dices, el oftalmólogo es una figura fundamental, pero el oftalmólogo es el patólogo del ojo, ¿no? Es decir, si hay un problema en el nervio óptico, un problema, como bien dice, a nivel arterial, pero y lo que ellos valoran sobre todo es la parte de la vista, ¿no? Es decir, si ves claro o no. Entonces, si ves claro, no hay ningún problema. Y hay que diferenciar lo que es vista de lo que es visión. Entonces ya la visión Pues, juega un papel importante. Sí, mira, la vista es ver claro. Te hace la prueba de Snell este, qué letra es esta, qué letra es esta, qué letra es esta, que si no da tiempo al final te voy a contar un chiste referente a este tema. Y eso es la vista, Luis. ¿Qué ocurre? Dice el oftalmólogo, ves bien, no te hace falta ningún tratamiento en los ojos, no te hacen falta gafas, no te hace falta ninguna graduación, y ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero eso es la vista. La visión, lo que el cerebro integra. La visión es el color, la visión es la tridimensional, la visión es la postura, la visión es el reflejo en cuanto ojo y mano, ojo-pie. Entonces, eso sí que hay que hacer falta una valoración. Y eso es la visión. Pero te das cuenta, niños que tienen buena vista, pero sin embargo tienen problemas, tanto alteración postural como dificultad de la lectoescritura, etcétera, etcétera. Por eso es importante diferenciar vista de visión. fíjate, Si nos quedamos a la vista, nos quedamos claro. cortos. Fíjate, el otro día, hablando precisamente salió la conversación que íbamos a tener tú y yo ahora, y salió con un readaptador muy importante y tal, y me decía, Luis, bueno, es que ahora el método que utilizamos para la readaptación física, él readapta a mucho futbolista, ¿bien? Sí. Es esto, ¿no? Es utilizar al mismo tiempo que está generando un gesto en el aparato locomotor, estar con tener esa visión en otra cuestión, hacer otra demanda cognitiva, ¿no? Por decirlo de alguna forma, para generar este tipo de coordinaciones que estás comentando. Esto genera un mucho mejor rendimiento en el jugador en este caso. Total y absolutamente. Luis, nosotros incluso en la formación que damos, tanto en la parte de la osteopatía, en la Escuela de Osteopatía de Madrid y en otros cursos, hay una parte que es la parte deportiva. Y ahí hay muchos test donde relacionamos la parte ocular, lo que es la retina central con la retina periférica, teniendo en cuenta que la retina periférica es una retina muy postural, una retina central por donde entra todo lo cognitivo. Y si lo llevamos al mundo deportivo, imagínate, me pongo, bueno, aquí tenemos también un caso de un chiquito que tiene 13, 14 años, no recuerdo exactamente, y juega de portero, ¿no? En un equipo de fútbol juega de portero, ¿no? Y claro, le decía siempre el padre, no sé por qué a Raúl los balones por arriba los coge más o menos bien, pero por abajo casi lo meten todos, ¿no? Entonces le hace una serie de test y dice, claro, evidentemente, hay hipertonía de una serie de músculos que si hay una hipertonía de los músculos rectos superiores, el tener que mirar para abajo, él lo hace compensando con la parte cervical. Y eso son milésimas de segundo, en el cual entra un balón. ¿Bien? Luego tenemos lo que son las bilateralidades o la parte lateralidad. Un ojo es más dominante que el otro en cuanto a retina central y retina periférica. Un hombro dominante, una mano dominante, una pierna dominante, todo en relación con los ojos. Por eso hay jugadores de fútbol que juegan mejor por el lado derecho que por el lado izquierdo. Por eso hay jugadores de fútbol, no vamos a poner ninguno, pero uno del Madrid o del Barça, que va con una pelota y parece que el cabrón tiene ojo en la nuca. Coño, es que ves al que está al lado y al que está al otro está al lado, ¿no? Y tiene una visión periférica muy, muy extremadamente desarrollada. Es decir, sin tener necesidad de mirar a la portería o mirar al compañero, ¡pum!, lanza la pelota y la coloca, ¿no? Pues eso es relación el ojo con el pie, con el mano, con el hombro, etcétera, etcétera. O sea, en el mundo deportivo esto es un mundo por explorar, ¿eh? Fíjate, ya hasta fuera del mundo deportivo, ¿no? Biomecánicos actuales de 2018-2019 nos están diciendo que sea cual sea la postura de tu cuerpo, para
adaptar o para frontalizar la mirada, vas a adaptar con la región cervical. Es decir, que fuera ya del mundo deportivo podemos tener muchísima cervicalgia, muchísima cefalea, muchísima síndrome trapezalgia o incluso problemas de hombro y, como no, de lumbares, para variar, por la relación lordótica, que por un problema del sistema oculomotor podemos tener esta alteración adaptativa, ¿no? O cualquier, por ejemplo, una pierna corta, ¿no? Una pierna corta te obliga a generar una adaptación. Y digamos que, aunque sea una cadena ascendente, finalmente es un poco el ojo o los ojos los que determinan el cómo adaptar esa frontalización de la mirada, ¿correcto? Totalmente, Luis. ¿Y qué fisioterapeuta no tiene un paciente que le haya dicho alguna vez? Yo siempre que me veo o me hago una foto, salgo con la cabeza inclinada para un lado, ¿no? O salgo girado para otro lado, evidentemente. ¿Y cuántos pacientes hemos tenido en camilla? No sé si te ha pasado alguna vez, Luis, que he intentado colocar la cabeza derecha y el tío hace así y se me mueve otra vez la cabeza para arriba y tú, joder, no, la quiero poner así, ¿no? Es una adaptación totalmente ocular. Entonces, en posturología, menos es más, ¿no? Se dice, menos es más. Es decir, si tú tienes me voy a dibujar aquí, mira, aquí. Esta sería una retina, ¿verdad? Esto es una retina central. Claro, una retina central por donde entra toda la información cognitiva. Una mínima tensión de un músculo recto lateral o recto medial, ya para yo horizontalizar la mirada y que la imagen llegue hasta la retina, yo tengo que girar la cabeza para un lado o la tengo que girar para otro lado. De hecho, los músculos oblicuos, un poquito olvidado también, los músculos oblicuos que hacen movimientos de intorsión y extorsión ocular son los que adaptan la cabeza en inclinación para un lado y para otro lado. Y como tú bien dices, una lateralidad de la columna cervical, me tengo que adaptar en sentido descendente, a nivel dorsal y a nivel lumbar. Y como habitualmente la adaptación se produce, y eso no lo digo yo, lo dicen estos biomecánicos, en la región, sobre todo, en la región cervical alta, con la riqueza que ahí hay a nivel de propioceptores, de puentes miodurales, de núcleo trigémino cervical, incluso ganglio cervical superior simpático, etcétera, pues las posibles disfunciones, sintomatologías que nos pueden dar los pacientes son bastante variadas. Total, total, absolutamente. Y ya no solamente con ese tema, sino también incluso con yo no llamo patologías porque realmente no son patologías, son alteraciones refractarias. Hay muchos pacientes que tienen miopía, hipermetropía, y esto sí de revisión oftalmológica o de revisión óptica, ¿no? Que se revisen estas alteraciones refractarias. Porque hay pacientes que tienen una miopía y ni lo saben, porque es pequeña, ¿no? Y se han ido adaptando. O hay gente que tiene una miopía importante y no se revisan a nivel óptico. Y esto sí es importante. Ya que una miopía, por ejemplo, tengo dificultad, tengo que acercarme a la imagen, tengo dificultad para ver de lejos. ¿Qué hace? Desplazar el peso de tu cuerpo. O sea, tú te acercas a la imagen y estás adelantando tu centro de gravedad, ¿no? Esa tensión de la musculatura suboccipital, ese mentón mirando hacia arriba y centro de gravedad adelantado. Y un centro de gravedad adelantado, Luis, pues ¿qué conlleva? Una tensión en toda la cadena miofacial posterior, ¿vale? Ahí ya te puedes morir, ¿no? Tendón de Aquiles, de tendón del bíceps femoral, etcétera, etcétera. Me estás recordando un paciente joven, bien, con una retracción exageradísima de toda la cadena posterior, de miembros inferiores, de estos que se agachan y nada. El test dedo-suelo no es centimétrico, es kilométrico, ¿no? Es decir, que no flexiona nada. Y el pobre le habían dicho, claro, guau, estás muy acortado, estira, estira, estira. Y el pobre, desesperado, porque, pero si yo estiro todos los días, el tío el chaval muy estiraba, vamos, todos los días y no tenía ningún tipo de resultado. Efectivamente, fue un problema oculomotor. Con el tratamiento a nivel oculomotor, jolines, fue espectacular la mejora. Además, claro, con esto del acortamiento le habían hecho un estudio baropodométrico y claro,
El apoyo anterior era brutal, ¿vale? Esto si hubiera seguido, pues posiblemente hasta neuroma de Morton, metatarsalgia, Claro. yo qué sé, Sí, fascitis sí, plantar, lo que has dicho total. tú, Aquiles, etcétera. Y efectivamente fue con todo el tratamiento y el ajuste bien de gafas y todas esas historias, el hecho de mejorar hasta la varopodometría. O sea que la relación es brutal. Ahora tenemos un paciente, sí, un paciente, bueno, ha empezado a correr alguna media maratón y demás. El chico joven, un chico físicamente bastante bien, bien preparado, pero lo ha tenido casi que dejar porque empieza con tensión bilateral de los dos en los isquiotibiales, Le han hecho un estudio alopodométrico, le han puesto una plantilla, la verdad que ha mejorado, pero aún persiste. Entonces, se le ha hecho sus ajustes todos osteopáticos a nivel pélvico, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí también tenemos la plataforma baropodométrica haciendo unos test posturales y me daba un alto porcentaje en la parte ocular. Y tú le preguntas, oye, ¿tienes algún problema en la visión? ¿Utilizas gafas? No, 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 no te duele la cabeza, nada. Nada, digo, pues yo veo aquí un tema, es lo que me da oculomotor. Entonces, para hacerlo bien, mi parte más manual y lo hemos derivado al óptico optometrista, y, pero ¿cómo hay ahí al óptico si yo veo bien? Bueno, quiero que te veas porque conozco un óptico que conoce mucho nuestro trabajo y el complemento es bastante bueno, ¿no? Y le ha puesto, tío, le ha puesto, nada, le ha puesto que no llegó ni al mes, unas gafas con un prisma junto al trabajo manual que hemos hecho. Bueno, estuve aquí hace 3 o 4 días. Bueno, ahora ha empezado a correr, Rafa, es impresionante. No me duelen los isquiotibiales ahora. Y lo que se ha hecho es un trabajo puramente oculomotor. Genial. Con esto no podemos decir que todo viene del ojo ahora. No, El cuerpo, estamos claros, estamos claros. el cuerpo adapta donde tiene que adaptar. A lo mejor otro no es por el ojo, es por otra parte. Pero bueno. Ahora, Rafa, ¿qué le diría? O sea, ahora, por ejemplo, hay mucha gente aquí que, coño, esto, pues bueno, no sabía tanta importancia y la verdad es que para mí es un mundo, ¿no? El sistema oculomotor. En mi paciente que viene, obvio, con una dolor de espalda en general, bueno, no tiene una justificación importante, con cefalea, cervicalgia, trapezalgia. Sospecho de sistema oculomotor. ¿Qué claves me podrías decir que yo pueda sospechar para decir, bueno, lo voy a mandar a un optometrista o a alguien un poco, y ahora hablamos de los profesionales y cómo se imbrican las cuestiones, ¿no? Pero a nivel de mi exploración física, la típica que me va a llegar el paciente y tal con ese tipo de dolor, ¿qué tipo de dolor o qué características, mejor dicho, ¿no? Tienen este dolor? Porque, oye, pues a lo mejor no es precisamente el dolor que en reposo a mí yo lo voy a tener y sí cuando tengo el sistema oculomotor, bueno, que hay algunas claves que me puedan decir, mira, estos puntos claves es que hay algo en los ojos que puede estar relacionado en este cuadro clínico. Sí, Luis, mira, yo en la formación a los alumnos yo siempre le digo que esto de los captores posturales, el pie, el sistema estomatosnático, temporomandibular, el sistema ocular y demás, eso está bien y hay que revisarlo. Pero creo que hay que tener en cuenta lo que es un dolor agudo o un dolor crónico. Yo creo que cuando hay un problema, un captor alterado, yo lo considero más a la patología crónica. El paciente va adaptando, va adaptando, va adaptando y finalmente termina con una dolencia X. Pero si el paciente viene con un dolor lumbar agudo, una ciática aguda, pues yo, al menos inicialmente, en la primera fase, en la primera sesión, yo no voy a hacer valoración de captores. Hay una fase aguda que hay que tratar y tal y cual. Cuando el paciente dice, no, esto tiene un tiempo de evolución muy largo, bueno, pues a partir de aquí empezamos a testar los captores. Los captores se pueden testar de lo más general a lo más específico. Rafa, ¿me hace falta una plataforma baropodométrica que me cuesta 3 o 4 mil pavos? La respuesta es no. ¿Ves? La respuesta es no. Simplemente diferenciando ese captor, puedo ver un resultado. Luego puedo utilizar un material de diagnóstico, sí, pero por ejemplo, Luis, un dolor lumbar, simplemente un dolor lumbar, que te duela la flexión lumbar o la extensión lumbar, que tú cierres los ojos, estás quitando ese captor ocular, que tú quites las aferencias propioceptoras oculares, moviendo un ojo para arriba y para abajo, y simplemente haga nuevamente el test
y hay una mejoría, tú dices, el ojo tengo que tratarlo, ¿bien? Luego hay material de diagnóstico que es extremadamente barato, tan barato como que se me ha jodido ahora mismo. Ay, Para claro, es que hay más cosas, tu, para las tu, cosas, para tu consuelo, yo también lo tengo roto. de todos modos, mira, esto significa que tiene tralla, esto significa que se utiliza, ¿vale? Está bastante rotillo por aquí. Y además yo soy muy pirata, ¿eh? Entonces busco las cosas lo más barato que puedo. Entonces yo hace mucho tiempo decidí que el material que tengo que comprar para mis pacientes, cuanto más barato y efectivo, mejor. Entonces, aquí tenemos una, bueno, esto está validado. Esta cartografía es la tarjeta de Torrington, ¿bien? El test se llama test de Maddox, y este test es totalmente fiable, está validado y te va a decir realmente dónde está el problema. Luego, si hay un dolor cervical, por ejemplo, que la relación es muy directa, ¿no? La parte oculomotor con la columna cervical, simplemente hacemos el mismo test, desaferencia ese captor y verifica si mejora o no mejora. Pero yo diría, insistiría mucho en el dolor crónico, ¿vale? En el dolor de larga evolución, más que un dolor agudo, porque si el paciente se ha levantado con una tortícolis aguda, pues dice, bueno, igual no merece la pena ni tiene mucho sentido, ¿no? Hacer la valoración, pero especialmente al dolor crónico. Perfecto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Oye, Rafa, ahora, ¿cómo derivar, o mejor dicho, cómo yo no entro en conflicto con los compañeros optometristas, oftalmólogos? ¿Qué hago? Porque ahora que yo veo que esto es importante, pues a lo mejor es interesante que yo entre dentro de, bueno, pues mi caja de herramientas diagnósticas y terapéuticas con esto, ¿no? Con el sistema oculomotor. Eh, ¿Cómo me expreso yo ante un optometrista o un oftalmólogo para, oye, yo creo que os puedo ayudar complementando, evidentemente, el trabajo? ¿Cómo me acercaría? ¿Cómo hablaría con ellos? Es una buena pregunta. ¿Cómo lo has hecho tú, en definitiva? Claro. Es una buena pregunta, Luis, porque yo llevo luchando con esto muchos años, mucho. Y te digo sinceramente, no he llegado a tener demandas como tal, denuncias, pero sí, por redes sociales, incluso por escrito también, por llamadas de teléfono, con el presidente del Consejo General de Ópticos de España, con el presidente del Colegio de Ópticos de la Comunidad Valenciana, diciendo que qué estamos haciendo nosotros, que esto era un intrusismo en la profesión. Yo soy el vicepresidente, hasta el momento, que ya he presentado mi dimisión, vicepresidente del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. Y decía, pero ¿cómo pueden pensar que esto es un intrusismo a la profesión cuando yo soy el vicepresidente de un colegio? Y luchamos contra intrusismo. Es complicado porque parece que le vamos a quitar un poco el pan, ¿no? de ellos. Y nada tiene que ver. Nosotros, yo siempre digo a los alumnos, chicos, nunca hablen de problemas de visión, porque la visión no es nuestra. La visión es del óptico, es del oftalmólogo, ¿bien? Nosotros, alteración oculomotora. Por eso el título de este Instagram era la parte oculomotora. Y cuando hablamos de músculo, sí es verdad que la musculatura, el músculo, entre otras muchas cosas, es del fisioterapeuta. Entonces tuvimos que hacer hice un escrito con muchos estudios bibliográficos. Aquí nos ayudó Pablo Escribán, le doy un abrazo grande desde aquí. También Ángel Olivas nos mandó algo, Juanma de los Santos Perdigones, aportando la evidencia de cómo el trabajo manual, craneal, ocular, cervical, mejoraba incluso la visión. Pero no queremos entrar ahí, ¿vale? La vista, la visión, yo creo que no es una terminología que deberíamos de utilizar con cara al paciente. ¿Cómo derivamos esto? Derivamos cuando un paciente, dolor de una evolución crónica, y hacemos nuestros test, y sí podemos decir, pues hemos visto una alteración oculomotora importante con una foria de 20 y me gustaría que fuera revisado por el óptico optometrista. Pero siempre hablando de musculatura.
Afortunadamente nunca llegó a nada, ¿bien? Nunca llegó a nada del tema de esta denuncia porque yo creo que el aporte que dimos y a nivel científico fue más que evidente. Incluso, Luis, hay artículos que te dicen cómo una punción seca en el ECOM mejora la visión, ¿no? Es decir, al trabajo ocular hay estudios por ahí de un oftalmólogo, ¿cómo se llama? Harmon, creo que es, donde haciendo estímulos eléctricos en la musculatura cervical y la musculatura dorsal, hay cambios en el retinoscopio. Es decir, hay que ir con un lenguaje hablando de musculatura, hablando de postura, fundamentalmente hablando de postura. Bien, paciente con una cervicalgia crónica, paciente con una rotación cervical y luego una valoración por la parte óptica optometrista. Pero debe ser un óptico optometrista, porque el óptico al fin y al cabo igualmente van a ir a ver si la agudeza visual es correcta y vamos a colocar unas gafas, ¿no? Pero el óptico optometrista es una figura importante que deberíamos, si nos llevamos bien, puede ser estupendo. Pero depende, con quien tienes que mirar mucho y utilizar una nomenclatura que sea acorde a nosotros, ¿no? Y que ellos lo entiendan. Yo tengo que decir que efectivamente hay que acercarse primero con humildad y segundo, pues con ganas de colaboración. Cuando ya lo tienes, sí que te generas una buena relación, ¿no? Porque al final el paciente va bidireccional y el paciente es además es un paciente muy agradecido porque se ve que realmente, porque suele ser un paciente, como tú bien has dicho, con tema crónico, con tema que incluso recordar, chicos, el dolor crónico en sí mismo ya nos genera cambios neuroplásticos. Entonces ya hay una desesperación un poco mayor y entran unos factores emotivos interesantes dentro de la cuestión que, bueno, cuando hay un equipo que se compenetra, no, eso no tiene precio. Sí, es verdad, y ponerle en lugar de cada uno, ¿no? Es decir, haciendo una buena derivación, ya el otro profesional está reconociendo que tú sabes y que le estás pidiendo ayuda a él, ¿no? Es decir, que no la abarquemos todos. Si el paciente no ve bien, tiene que ir al óptico o al oftalmólogo directamente. Si tiene un dolor ocular, tiene que ir al óptico o al oftalmólogo, ¿bien? Y luego, si hay una alteración postural, con un buen escrito de derivación, hablando de musculatura, no tengo que tener ningún problema. Para nada. Oye, Rafa, te he preguntado qué era, ¿no? Lo que te llevó a estudiar profundamente este sistema, ¿no? Oculomotor. Pero que me gustaría que me hablaras, que nos hablaras a todos, ¿vale? De tu desarrollo personal, profesional. Yo tengo que decir que va a ser uno de los desarrollos un poco más interesantes. Para mí es un ejemplo de vida, lo tengo que decir. Que se lo he dicho mil veces, es un ejemplo que además lo tengo muy presente, lo hablo mucho con alumnos y fundamentalmente con mis hijas, ¿vale? Y bueno, sin duda creo que va a ser uno de los mejores momentos de este Instagram. Rafa, por favor, que sepáis todos, queridos, que yo he pedido permiso a Rafa para que podamos hablar a pecho abierto de esto, ¿vale? Y es un poco el cómo has crecido, Rafa, porque, Rafa, naces y que me perdonen con la mejor intención, de verdad, pero igual que yo, ojo al dato, que vengo de Toledo, de un pueblo de la España profunda, señores, Castilla-La Mancha, igual. Pues yo creo que el Torno, esa población de muy poquitos, ahora me dirás, habitantes, si conoces, también pertenece pues a esa España profunda, discretamente deprimida, por no decir altamente deprimida, que está por Cádiz, ¿no, Rafa? Sí, sí, ya aparece en Google, ¿eh? Si pone el Torno pedanía de Jerez, hasta hace poco no aparecía, pero ya sí aparece. Bueno, sí, Pedanía de Jerez. O sea, que es que muchos de vosotros ni sabéis qué es ese término, ¿no? De pedanía, que esto es muy, muy antiguo. es un pueblo muy pequeñito,
tiene su ayuntamiento, se llama ayuntamiento pedáneo, pero pertenece a lo que es la ciudad de Jerez, ¿no? Y bueno, efectivamente, allí nací, ahí he estado toda mi vida prácticamente, hasta hace 15, 16 años que estoy aquí en Jerez. Y es un pueblo de puramente agricultura. Mi vida durante todos esos años he sido dedicado al campo, a los animales, a ordeñar vacas y a recoger algodón, a recoger pimientos, y a recoger hojas de remolacha y a regar a las 3 de la mañana. En fin, esa ha sido prácticamente mi vida de juventud. También salía de fiesta, pero antes tenía que tener las gallinas con la comida hecha, las conejeras limpias, antes salía de fiesta. Eso, Yo creo que eso... eso es una educación que te dio tu padre, ¿no? Es decir, podías Total, salir, sí podías salir, pero tenías que tener tus obvio, obligaciones hechas. Y esas eran tus obligaciones, ¿eh? obvio, obvio. Yo decía siempre que mi padre era un poco estricto conmigo, muy rígido, pero yo creo que ahora se lo agradezco, que en paz descanse. Me llevó a una disciplina que yo creo que yo intento transmitirse también a mis hijos. Dices que yo soy un poco duro, pero yo creo que ahí es cuando te haces de verdad como persona. Cumpliendo responsabilidades. Es decir, cuando tú coges un cargo, coges un trabajo, tienes que ser totalmente responsable. Si tú te metes en una formación, tienes que ser totalmente responsable. Y bueno, pues ahí estudié. No había ni colegio, había aulas aisladas, ya si hay un colegio en el pueblo. Primero de la EGB estaba en un sitio, segundo estaba en otro, en una cooperativa allí de animales, no sé, que allí estaban las aulas un poco dispersas. Nada, y ahí estuve todo ese tiempo. Luego me fui a Jerez a hacer el instituto, en aquel entonces, ¿no? El BUP y el COU. Y bueno, la verdad es que lo he tenido un poquito complicado, porque yo desde pequeñito, Luis, siempre he tenido un problema de salud, con problemas de riñón, siempre luchando con médicos. Yo recuerdo que yo estaba hasta 5 y 6 meses hospitalizado en un hospital. Las clases, pues como podía, me llevaba los libros, leía. Me acuerdo que me llevaba mi máquina de escribir para aprender a escribir a máquina. Y siempre rodeado de médicos, siempre rodeado de médicos. Luego en Sevilla, durante 5 o 6 años, con muchas operaciones de riñón, de vejiga, faltando mucho al colegio, al instituto. Pero yo creo que más hace el que quiere que el que puede. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, para mí siempre ha sido una lucha, pero lo he llevado bien. Y recuerdo mi primer momento más duro, Luis, las ganas que yo tenía de hacer osteopatía. Tenía unas ganas tremendas de hacer osteopatía. Me matriculo en primer año, que por cierto agradezco aquí a la Fundación 11 que me dio una beca en aquellos entonces, si no, no podría hacerlo. Y yo me estuve pagando estos estudios, pues dando masaje a domicilio como fisioterapeuta y vendiendo hierro, cartones, etcétera, etcétera, porque no llegábamos, ¿no?, a pagarlo todo. Y yo recuerdo, fíjate las ganas, ¿no?, que yo entré en diálisis, yo una vez me hincharon mucho los pies y el médico, ya tienes que entrar en diálisis para el trasplante de riñón, y ese mismo fin de semana yo tenía aquí el primer seminario de osteopatía, introducción a la osteopatía. Y le dije al médico, yo quiero ir porque me he matriculado a un curso tal y cual. Pues me dejó ir, ¿eh? Y a la vuelta atrás, el mismo lunes, ya empezamos con la diálisis. Ha sido duro, tío, pero yo creo que todo merece la pena. Durante mis 3 años de osteopatía en Alcalá de Henares, yo me perdí, ahora le pido disculpas a la EON, que como era alumno yo antes, me perdí todos los viernes por la mañana, porque me tenía que ir a Torrejón de Ardoz a dializarme. Y luego ya me incorporaba yo los viernes por la tarde, ¿no? Y bueno, así 3 años, en 3 años. Luego ya vino el trasplante y a seguir con la osteopatía. Rafa, Pero, entonces, o sea, me estás hablando que de una pedanía de Jerez de la Frontera, de vender cartones, de vender chatarra, de vender metal, te pasas a ser fisioterapeuta y a empezar osteopatía que, bueno, igual que todo, ¿no? Un curso de posgrado que te lo tienes que pagar tú. claro. Bueno, no, o sea, no es barato y, oye, digamos que tus recursos se los ventilaba todo esta ilusión y esta motivación, ¿no? Total, absolutamente, Luis. Yo, por eso, cuando yo vi la primera publicidad de osteopatía en la universidad, digo, ¿esto qué será la osteopatía, no? Y gracias a un profesor que también hizo algo de osteopatía, me enseñó un par de manipulaciones, ahí me motivé bastante.
Pero yo vi el precio del curso y digo, ¿y qué se va a dar aquí, tío? Que este precio no era barato. Y no sé cómo fue, realmente no me recuerdo exactamente, hubo una beca que daba la Fundación 11 y claro, me la dieron, me pagaron el curso entero. Pero claro, cuando tú terminas primero de osteopatía, dices, bueno, ahora voy a hacer segundo y solicita otra vez la beca, ¿no? Claro, la Fundación 11 te dice, hijo mío, hay más gente. Así que aquí se acabaron las ayudas. Pero bueno, esfuerzo, tío, esfuerzo. Y a mí me ha cambiado personal y profesionalmente la vida, el tema de la osteopatía. Porque ya a partir del segundo año, yo mi consulta, tío, era diferente a todo lo que se veía por aquí. Yo era el único que hacía osteopatía por aquí, por la parte donde yo vivía. Entonces, a partir de ahí ya tuve que, no hacía falta vender cartones ni chatarra, ¿no? Ya me buscaba la vida con la fisioterapia y la osteopatía. Y así hasta el final, Luis, hasta llegar a quinto año. Hasta llegar a quinto año y posteriormente a ser uno de los profesores titulares y de mayor éxito y de mayor valoración de la Escuela de Osteopatía de Madrid y Bueno, Escuela de Osteopatía Internacional, que como por ahí bien conocen algunos y lo están poniendo porque son nuestros queridos compañeros, no estoy diciendo nada que no sea verdad. Rafa, bueno, los alumnos, Luis, son los que te hacen seguir adelante. sin duda. Bien, pues cuando tú das un curso y luego te mandan un mail de agradecimiento, que te han motivado, digo, joder, pues esto es lo que tengo que seguir haciendo. Así que, Sin nada. duda. Yo un día llamo a Rafael Calvente para decirle, Rafa, ¿te puedes venir a no sé dónde a dar un seminario de sistema nervioso autónomo? Y dice, sí, estoy aquí encalando, no sé si lo voy a decir bien, ¿eh? Encalando tomates, y al día siguiente viajaba para dar un pedazo de seminario de todo el sistema neuroanatomía del sistema nervioso autónomo. Eso es digno de admirar, ¿vale? Gracias, Rafa, Luis. yo, entonces, hay muchas adversidades, todos tenemos adversidades, pero lo que tú has dicho es una gran verdad. Hace más el que quiere, y esa motivación, ¿tú qué dirías a los chavales de ahora? Porque yo entiendo a mucho compañero, fisioterapeuta, que va a salir ahora, está saliendo de las universidades o ha salido ya hace 1 o 2 años. Oye, la competencia es amplia, hay la remuneración hoy en día del fisioterapeuta medio, y tú lo sabes por haber estado años como vicepresidente del Colegio de Andalucía, ha sido una de las cosas que ha luchado o luchan los colegios, ¿no? Porque haya una remuneración más digna. Bien, esto nos consta porque hemos viajado a nivel internacional y que en otros países también es así. Esta remuneración no es. ¿Qué les dirías como ánimo, como motivación a esta gente que piensa, joder, ¿dónde me he metido, no? Pues esto será un tópico, ¿no? Pero está claro que todo esfuerzo tiene su recompensa. Eso está más claro que el agua. Sí es cierto, sin desprestigiar ninguna parte de la profesión, porque no, ¿no? Yo soy el vicepresidente de un colegio, todo es interesante, todo es muy bonito, pero es verdad que la fisioterapia hoy en día está mal valorada económicamente con las compañías de seguros que pagan 5, 6, 7 euros. Y la verdad es que yo también formé parte de la sanidad pública y en el momento en que yo empecé a hacer osteopatía, es verdad que tiene un sacrificio de tiempo, de mucho estudio, porque hay que estudiar mucho, 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 pero luego los pacientes lo valoran. Entonces, a la dedicación privada, yo creo que para mí la osteopatía, y vuelvo a repetir, ¿no? De verdad, lo vuelvo a repetir mil veces, que a mí me cambió personal y profesionalmente la osteopatía, donde hacemos un estudio de diagnóstico muy extremadamente completo. Los conocimientos que adquirimos con la osteopatía, que luego se lo transmitimos al propio paciente, que los pacientes siempre nos dicen, ¿por qué no me cuenta a mí otra persona lo que tú me estás contando, ¿no? Esas explicaciones que le damos a los pacientes. Esa forma de abordar al paciente de forma integral, que el paciente dice, joder, pues cuando he ido aquí o he ido allí, solamente me trataron esta parte, ¿no? Y ya cuando tú le explicas que esa parte puede ser consecuencia, que la causa puede estar allí o puede estar aquí, con un razonamiento lógico, fisiológico, neurofisiológico, que el paciente dice, joder, pero es que es verdad lo que me está contando. Esa calidad del diagnóstico especialmente,
junto evidentemente con todas las técnicas de tratamiento, merece la pena, Luis. Porque yo estuve también en la parte privada, dejé la parte privada para perdón, la parte pública, dejé la parte pública para dedicarme puramente a lo privado. Y puramente a lo privado, pues llevo ahora, pues no sé, más de 25 años de profesión, ¿vale? Nunca me arrepentiré de lo que hice y, chicos, merece la pena, de verdad que merece la pena. Y hoy en día valoro mucho porque hay una cantidad de profesores con mucha experiencia, nuevos, con una formación tremenda, y escucho de algunos en redes sociales, de algunos compañeros nuestros, profesores de la escuela, las cosas que hacen y a veces me quedo pues, ¿no? alucinado, ¿no? El nivel de conocimiento que tienen todos los profesores de la escuela. Así que, chicos, todo esfuerzo tiene su recompensa y si algo te va a ayudar en cuanto a hacer una buena valoración y un buen tratamiento, entre otras muchas cosas dentro de la fisioterapia, ahí está la osteopatía. Muy bien, Rafa. Pues primero, muchísimas gracias por ser tan sincero y por habernos contado esa vivencia, ese desarrollo de vida. Eres un total ejemplo de vida, porque efectivamente, vamos, me imagino, igual que en ciertas zonas de donde también vengo, el fracaso escolar o el desarrollo escolar, muchísima gente de ahí ni siquiera llegaba a un bachillerato o a estudios superiores, ¿no? Es decir, que lo que, digamos que el entorno que hubieras recibido, lo normal es que te hubiera llevado por otras vías que desde luego no hubieran sido la especialización en alguna cuestión y el desarrollo profesional en este tema. Totalmente, totalmente, Luis. Ahora las nuevas generaciones ya van formándose más, ¿no? La gente del pueblo. Pero de mi quinta, como se decía antes, ¿no? De lo de mi quinta prácticamente no hay nadie, ¿no? Que hiciera algo, ¿no? Así que, bueno, Me lo esto es creo. así. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa, pero yo no me voy. No me voy de aquí sin que me cuentes el chiste. No, Chicos, prepararos, no, qué malo, ¿eh? prepararos, porque aquí viene la perla final del Instagram. El chiste no sé de qué era, ¿no? De la visión, vista, ¿cómo es la cosa, Sí, Rafa? venía al caso, es muy malo, ¿eh? Pero se me vino a la mente, es muy malo, es referente a la vista. Un paciente que va a revisarse la vista y entonces se sienta y le dice el oftalmólogo, dígame usted qué letra es esta. Tú sabes que te pone allí las letritas, ¿no? Y entonces el paciente se concentra allí y dice, esa letra es la A. Y el médico le dice, no, esta que estoy señalando aquí, esta. Y el paciente, la A. Y el médico, pero céntrese, mire usted aquí. Le pega dos guantazos aquí en la cabeza, céntrese, joder, mire usted qué letra es esta. Y el pobre hombre decía, la A. Y se acerca al médico y dice, ah, coño, es verdad, que es la A. ¿No? Ay, Dios mío. Vea, Bueno, Luis. ¿veis? Esos chistes los cuento yo y no tienen ni puñetera gracia. Los cuenta Rafael Calvente y es para ponerse de risa. Queridos, muchísimas gracias por vuestra atención. Un placer. En la próxima semana tendremos otro directo de Instagram. Recordar también, quien quiera, en la EOM Internacional está un programa de Enamórate de la osteopatía, ¿no? Esto no lo teníamos en nuestra época, Rafa, y ahora hay un programa en donde, bueno, pues esto la verdad es que no sé y no sé si me va a interesar, que a lo mejor no me interesa, pero bueno, hay un programa gratuito que Enamórate de la osteopatía, pues te llevan un recorrido de un caso clínico real, su anamnesis, su historia clínica, su diagnóstico, su tratamiento, bueno, desde una perspectiva osteopática, y bueno, eso absolutamente gratuito por si alguien quiere informarse. Y eso lo tenéis en la web de la escuela, incluso también por el Instagram os podéis informar. Vale. Así que gracias a todos, en especial a ti, Rafa. A ti, Luis. A ti, gracias a ti siempre. Un besito muy grande a vemos todos. pronto. Chao. Chao a todos. Gracias. Chao.